Gloria al Señor. Bueno, estamos hablando de la respuesta. Respuesta. La respuesta de Dios. Nos gustaría tanto que el Señor nos respondiera inmediatamente, nosotros abriéramos la boca. No, lo digo por mí, yo no sé usted. Pero hay unas áreas, escúcheme, y esto vamos a mirar cómo nos dirige Dios. Hay unas áreas donde la iglesia cristiana se ve como más afectada en cuanto a esa respuesta. Póngame atención, no voy a hablar de esto hoy, pero quiero decirle, hay algunas áreas donde uno ve una gran cantidad de cristianos que no han recibido la respuesta de Dios. Cosas, y no son todos, gloria a Dios, porque muchos hemos recibido respuesta gracias a Él, gracias al Señor. Pero hay un gran número de cristianos que en ciertas áreas de su vida no han podido ver la respuesta de Dios. Voy a nombrarle dos áreas, hay más, pero le voy a nombrar dos áreas. El área de la economía. Hay cristianos que durante años han esperado una respuesta de Dios y no han recibido esa respuesta, siguen en una situación difícil, siguen en una situación austera, escasa, y ellos se preguntan por qué. Yo no sé si usted conoce la respuesta a eso, yo no lo sé. Hay otros cristianos, muchos de ellos dejaron de ir a una congregación porque no recibieron respuesta en el área de la sexualidad. Muchas personas y aún servidores de las congregaciones estuvieron luchando durante mucho tiempo con el problema de la pornografía, de la masturbación y de cosas que tienen que ver con la inmoralidad sexual, pero no recibieron la respuesta que ellos esperaban. Yo no sé si usted sabe por qué. No sé si usted conoce el por qué en ciertas áreas a veces el cristiano no ve respuesta. Que el Señor nos permita tener tiempo para hablar de esto. Pero vamos a continuar con lo que veníamos hablando el día de ayer. Estamos hablando entonces que es importante que nosotros nos dispongamos, porque del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Dios viene la respuesta, aún del hombre que tienes al frente y tiene el poder, la autoridad para decirte sí o decirte no. De Dios es la respuesta que te vayan a dar en cualquier lugar. Entendamos eso. Significa, según el significado de la palabra disposición, que nosotros tenemos que poner prioridades y saber poner en fila, en orden, las cosas que Dios nos manda. Porque si no hacemos eso, si nuestra vida es un desorden, si nuestra vida no tiene un orden bíblico, pues puede ser que la respuesta sea negativa. Puede ser que estemos volteando con las mismas cosas siempre, tratando y no se puede. Conozco hermanos muy, ¿cómo le digo yo? Muy fieles de alguna manera, con muy buen comportamiento, con muy buena conducta, que durante años han iniciado empresas, microempresas, emprendimientos, y le funcionan los primeros días y después se cae. Después, digámoslo así, fracasan. Ellos no saben qué es lo que les pasa. Ayer le dije algo y hoy quiero reiterárselo en el nombre del Señor Jesucristo. A la iglesia siempre le ha afectado la ignorancia. A la iglesia siempre la ha desviado la ignorancia. Cuando el cristiano ignora por qué está viviendo lo que está viviendo, primero se llena de decepción, luego se llena de reclamos y después de que se llena de reclamos se enoja con Dios. La Biblia en Proverbios dice que el hombre primero tuerce su camino y cuando le va mal, su corazón se enoja contra Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que a veces uno está caminando mal y no lo sabe, porque no le han enseñado, porque no hemos leído toda la Biblia, porque si la hemos leído no la hemos entendido. Y hay muchos cristianos, repito, con muy buenas intenciones, pero que no ven la respuesta de Dios en aquello que necesitan. Otros sencillamente
han querido usar a Dios como un instrumento para conseguir lo que ellos quieren. Estoy hablando de esposos y esposas que han sido maltratadores, que han sido amargados, que en el momento en que su esposo o su esposa se va, se enoja y se separa de ellos, entonces se acercan a una congregación, buscan al pastor y le dicen: pastor, ayúdeme a que mi esposa vuelva, yo quiero que Dios me devuelva a mi esposa. Ellos están buscando una respuesta afirmativa de Dios en cuanto a que se les restaure su hogar, pero no reconocen por qué se fueron, por qué su esposa, por qué su esposo no quiere vivir más con él o con ella. No lo reconoce. Si es un poquitico religioso, si conoce algo la Biblia, va a empezar a decir: es el diablo, pastor, es que el diablo me la quitó. No fue el diablo, lo que pasa es que se aburrió de tu maltrato. Y a veces no lo reconoce. Pero todas estas cosas, mire, la ignorancia no es solamente la falta de conocimiento, es la decisión de ignorar lo que conozco, eso es ignorancia. Recuerde que lo hemos estudiado por la Biblia. No solamente es yo no conozco ese tema, es conozco ese tema pero no me importa, no voy a obedecer lo que leí. Eso también es ignorancia. De manera que nosotros tenemos que tratar con deseo, con determinación, tratar de avanzar en el conocimiento de la Biblia. Mire, si usted todos los días lee un poquito la palabra, la entiende, muy pronto a usted nadie lo va a confundir. No va a tener que andar por ahí preguntando, no. Usted va a la Biblia y se da cuenta si lo que le están diciendo es verdad o simplemente es una imprecisión de una persona que no conoce, que no ha entendido, que no ha conocido realmente quién es Dios y qué dice su palabra. Pero es importante, le repito, que también sepamos qué es lo que estamos pidiendo. No todo lo que nosotros pedimos, Dios nos lo va a dar, no. Porque hay cosas que pedimos y no nos damos cuenta que lo pedimos por egoísmo o por un deseo un deseo desmedido de tener, de poseer, de disfrutar. Y la Biblia dice claramente que pide y no recibe, porque pide para saciar sus malos deseos. Importante entonces que cuando nosotros oramos al Señor, ayer lo mirábamos, antes de ayer también, que nuestras palabras sean pocas, que le podamos decir al Señor precisamente qué queremos y no nos movamos de ahí. Mire que hubo hace algún tiempo en la ciudad de Palmira, en esos 7 jueves de ayuno, allá son los jueves, bueno, eran cuando yo estaba allá, aquí son los miércoles, en esos 7 jueves de ayuno poníamos, como siempre lo ponemos, peticiones. Y yo le decía a los hermanos: no cambien su petición. Usted empezó con una petición, si es bíblica, no cambie. Porque yo sabía esto, que empezaban diciéndole al Señor: Señor, paga mi deuda de 100 millones. Y terminaba diciéndole: Señor, aunque sea dame para los intereses. Esa ambivalencia no funciona en el Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo le decía a la iglesia: no cambie su petición. Si usted sabe que tiene derecho a esa sanidad total, no le diga: quíteme aunque sea el dolor, pues. No. Permanezca creyendo que Dios va a hacer la obra completa. Él ya la hizo, oiga, Él ya la hizo en la cruz del Calvario. Así que nosotros tenemos que entender, mi hermano, que nos acercamos al Señor, hablamos pocas palabras, le decimos lo que queremos, le preguntamos lo que no tengamos claro, el Señor nos contesta, nos lleva la palabra, lo entendemos y vamos a caminar confiados de que el Señor no tardará en traer una respuesta de lo que le dijimos, de lo que le pedimos, de lo que estamos necesitando. Él no tardará en traer una respuesta porque somos sus hijos, porque usted, mujer, es su hija. Amén. Entonces vamos a mirar por qué a veces no, en esto de que a veces el Señor no responde, que eso es muy feo, que no responda. Anoche vimos: clama a mí, yo te responderé. ¿Sí? ¿Recuerda? Bueno, leámoslo. Leámoslo, Jeremías 33:3. Jeremías capítulo 33, versículo número 3. Dice la palabra del Señor: clama a mí, ya vimos que es como llamar,
como acosar a alguien. Clama a mí, yo te responderé. La respuesta es, ya usted lo sabe, y te enseñaré. La palabra enseñar, hermano, hermana, tiene que ver con afrontar firmemente, manifestar, decir, explicar, hasta predecir, significa esa palabra, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Escuche, cuando nosotros entendemos que Dios está deseando contarle a usted, decirle a usted como hijo, como hija de Dios, cosas ocultas, pero entendamos esto, la respuesta de Dios en revelación, póngame atención por favor, lo que le voy a decir es algo bien delicado. Cuando nosotros leemos aquí, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Con este texto muchas personas se equivocaron, porque Dios quiere, y hablemos de revelación, no hablemos de entendimiento. Cuando hablamos de entendimiento estamos hablando de entender lo que Dios dice en su palabra para poder que nosotros con alegría y con gusto la podamos obedecer. Porque cuando un cristiano recibe un mandamiento que no entiende, que no sabe por qué, de pronto él diga, lo voy a obedecer, pero está inconforme, tiene dudas, porque no está entendiendo por qué le mandan a hacer. Bueno, yo no sé si a usted alguna vez le mandaron a hacer cosas que usted nunca encontró en la Biblia, porque a esa persona, a ese predicador, a ese pastor se le ocurrió decir algo, cualquier cosa, que es pecado algo, pero usted nunca lo vio en la Biblia y usted se quedó con la inquietud, con la duda y usted, bueno, sí, pero lo primero que nosotros deberíamos pedirle al Señor es entendimiento. Cuando yo le dije al Señor, dame revelación, porque el pastor, yo con 2 meses de estar yendo a la iglesia, el pastor en una administración le dijo a la iglesia, yo estaba ahí, pídale revelación al Señor, pídale revelación al Señor. Y yo dije, Señor, dame revelación. Y vino aquí a mi pecho como un golpe la voz del Señor y me dice, ¿para qué me pides revelación sobre lo que no entiendes? Y eso siempre me tira al suelo, ¿no? Siempre la voz del Señor me tira al piso. Y yo con mi cabeza en el piso le dije yo, ¿cómo así, Señor? Entonces Él me contesta y me dice, pídeme entendimiento para que un día puedas tener revelación. Entonces yo inquieto con eso, yo siempre le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué es la revelación? Porque yo escuchaba hermanitas, Dios me reveló. Y hermanitos también, Dios me reveló. Y estudiando la Biblia, entendí lo que hemos estudiado, que la revelación viene a nivel personal, para mí. La revelación no es para yo pararme aquí y decirle, Dios me reveló algo. Y no está en la Biblia. No. Eso es peligroso. La revelación viene a nivel personal para que la obra de Cristo se perfeccione en usted y en mí. La revelación viene para que nosotros podamos acercarnos más a Dios con confianza. Pero es algo personal. Usted no puede decir que Dios le reveló algo y de pronto para otra persona. Que Dios me reveló que aquel anda así, que anda así. ¿Con qué motivo con qué intención se lo va a revelar a usted? ¿Con qué intención? ¿Lo puedes ayudar? No, pero voy a regar el cuento en todo lugar que ese señor, que esa mujer anda en pecado. No, para eso no te lo dio Dios. Entonces no fue Dios. Entonces la revelación viene como para que usted pueda confiar en algo. A nosotros, a mi esposa y a mí, el Señor nos ha dado muchas revelaciones, pero nos afecta a nosotros, nos afecta a nivel personal, a nivel familiar. La revelación de que Daniel no necesitaba médico ni medicina, nos la dio un día, que el niño estaba recién nacido y que tenía problemas, estreñimiento y una flema que lo ahogaba, que si no estábamos pendientes de él, se podía ahogar, se podía asfixiar. Y el Señor nos reveló que él
iba a ser su médico y su medicina, y así fue. Nunca le dimos medicina durante 15 años, como a los 15 o 16 años, yo no lo tengo muy claro. Él en el colegio tenía malestar de gripe y se tomó un antigripal. Ya, es cuestión de él, ya nosotros habíamos cumplido. Y la revelación es eso, la revelación es que el Señor te muestra que no deberías hacer algo, solo para ti, no lo vuelvas doctrina, no lo vuelvas doctrina. Porque esas cosas ocultas las trae el Señor para que nosotros podamos entender cosas que tal vez nadie nos puede explicar, sino Dios. Y entonces, póngale cuidado, que eso hace de la vida del creyente algo mejor. Tu vida y mi vida con la revelación de Dios se convierte en algo deleitoso, algo que podemos disfrutar, algo que no es gravoso, escúcheme. Cuando Dios no te revela en lo más profundo de tu ser que eres su hijo, el temor va a permanecer allí. ¿Sí está entendiendo eso? Esa es una de las mayores revelaciones. Romanos capítulo número 8. Miremos. Romanos capítulo número 8. Y esto no es, hermano, que alguien pueda decir, yo te declaro hijo de Dios, yo te declaro hija de Dios. No, eso no lo puede hacer nadie. Pero mire lo que dice el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué es eso? Revelación. Entonces usted pregúntese, ¿usted está seguro, usted está segura que es una hija de Dios, que es un hijo de Dios? ¿Quién te lo reveló? No te lo reveló ni sangre ni carne. Se lo dijo el Señor Jesús a Pedro. No te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es la clase de revelación que nosotros tenemos que recibir a nivel personal, individual, únicamente para usted. Cuando el cristiano tiene temor, cuando el cristiano tiene miedo, cuando como ser humano camina en inseguridad por cualquier cosa que haya pasado en su vida, se necesita la revelación de Dios que venga y le diga, yo soy tu padre, yo te cuido, todo está bien. Eso me pasó a mí. Yo era una persona amargada y con una cantidad de miedos impresionante. Y a mí el miedo me hacía reaccionar violentamente, el miedo. Y el Señor en una experiencia personal que no tiene que ser doctrina ni volverse nada como una regla, a cada uno el Señor le da la experiencia que Él quiera. Pero en una experiencia el Señor se reveló a mi vida y me dijo, yo soy tu padre. Me lo reveló a mí, a mí. Yo soy tu padre, todo está bien, no temas. Y ya, y se fue. Y yo lo entendí por la noche, porque eso fue en la mañana. Lo entendí por la noche que algo me faltaba, que algo usual en mi vida, algo que me había acompañado siempre, no estaba. Y yo dije, ¿qué será? ¿Por qué me siento así, como que me falta algo? Y caí en cuenta, y el Señor me dijo, te hace falta el miedo. ¿Y cómo vino eso? Por revelación. El Señor nos reveló cosas que a nadie más le va a dar. A usted no le va a decir eso de la misma manera, pero se lo va a decir y se lo va a revelar de tal manera que usted lo tiene como una certeza en su corazón. Y eso es parte de la respuesta de Dios a muchas de las peticiones que a veces no hacemos. Uy, este tema es bien complicado porque tendríamos que hablar de las respuestas que obtenemos sin haberlas pedido. Esa es una de ellas. Usted no le pidió al Señor que lo hiciera hijo de Dios, pero te hizo hijo de Dios. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Tú no le pediste que te diera su espíritu, que te acompañara, pero te lo dio. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Ah, bueno. Ahora mire lo que dice Primera Carta a los Corintios, capítulo 2, Primera Carta a los Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la que hoy usted tiene dentro de usted, mujer, varón, esa sabiduría. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, así como lo predestinó a usted para ser hijo o hija de Dios, así predestinó la sabiduría para dársela a sus hijos, a usted y a mí. Pero sabe que cuando el cristiano no sabe que tiene la sabiduría de Dios, anda por ahí todo desordenado.
mostrando que no tiene sabiduría, mostrando insensatez, necedad. Pero está diciendo, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué cosa? La sabiduría. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. ¿Qué dijo Jeremías? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. La palabra corazón significa también mente, ¿no? No han subido a la mente, a nadie se le ha ocurrido, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aquí entonces estamos viendo lo que Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé. Pero cuando el cristiano no es enseñado, él no pide esas cosas, no. El cristiano puede pedir casa, carro, no sé, ministerio, power, pero sabiduría, pero entendimiento, solo cuando a uno el Señor se lo muestra, se lo dice, se lo revela. Porque desde ese tiempo empecé yo a investigarle a él qué era la revelación, pero no le volví a pedir revelación. Lo que él ha traído como revelación a mi vida me lo ha traído porque él ha querido, pero yo siempre le pido entendimiento, entendimiento, Señor. Déjame entender tu palabra, déjame entender tus propósitos en mi vida, déjame entender cómo quieres tú ayudar a otras personas, déjamelo entender. Y eso es una bendición. ¿Sí o no? Para usted es una bendición poder entender lo que lee. Porque en otro tiempo la iglesia no entendía lo que leía y tenía que decirle al pastor que le estaba diciendo cualquier cosa que le ocurría, terminaba diciéndole amén, amén. No, impresionante esto. Un predicador leyó en un pasaje de Mateo que el Señor Jesús dice, de cierto os digo. El predicador paró allí y dijo, hoy les voy a enseñar la importancia del desierto en la vida del cristiano. El desierto es importante en la vida del cristiano. Si usted no pasa un desierto, espérate, y la gente, amén, 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 sí Señor. Hermano, si usted no ha vivido un desierto en su vida, usted no tiene la experiencia que lo va a llevar y la gente, amén, sí, amén. Pero volví a leer ese texto, de cierto os digo. Si el grano de trigo no muere, era ese pasaje, él no leyó el resto, sino que dijo de cierto, y como no entendía que era era una afirmación, una aseveración doble, una reiteración de lo que es cierto, no, él dijo que era el desierto y lo puso a nivel espiritual, el desierto que un cristiano puede vivir cuando se siente sin compañía, cuando se siente solo, cuando siente que ni siquiera Dios lo ayuda, allá lo llevó. Pero yo aterrado de escuchar que la gente decía, amén, 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 sí, amén. Y se miraban y hacían, no tenían entendimiento. Pero cuando uno le pide entendimiento al Señor, entonces puede comprender lo que Él le quiere decir en cada fracción de la palabra, ¿sí o no? Entonces dice, cosas que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cómo viene, óigame, esa respuesta tan poderosa de mostrarte cosas que otro no sabe, pero que te sirven a ti? Que no se puede convertir en una doctrina para decir, yo tengo la esencia y la plenitud de la sabiduría. Yo tengo, nadie más. No, no, no. Eso te sirve a ti, me sirve a mí, a un nivel personal, individual. ¿Cómo lo hace? Hombre, con la comunión con el Espíritu Santo. Recuerde lo que hemos estado enseñando y hemos estado estudiando por la palabra. La iglesia dejó de conocer, de entender y de obedecer a Dios porque se desconectó de Él. ¿Cómo se desconectó de Él? Cuando contristó al Espíritu Santo por la desobediencia. Eso fue. Y mire lo que dice la Biblia, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. La persona que no inquiera en el Espíritu, que no hable con el Espíritu, que no le pregunte al Señor, al Dios Todopoderoso, que no entienda
pues no vas a ver nada, porque Dios nos las reveló, revelación. Le estoy hablando de revelación, ¿no? Que es una de las respuestas más sublimes de Dios para el hombre. Las respuestas que trae a través de la revelación. No temas, no temas, yo estoy contigo. Hermano, yo ya tenía que pagar 187 millones y no supe a qué horas prosperó una demanda que nunca me di cuenta que me pusieron, con un papel alterado, con un documento alterado, falsedad en documento. Y nunca jamás, jamás me citaron, me preguntaron. No, cuando me di cuenta ya estaba condenado a pagar más de 180 millones. Y yo le oré al Señor y yo le dije, Señor, yo estoy seguro que esto lo promoviste tú. Tú hiciste esto. No sé con qué propósito, pero sé que es para mi bienestar. ¿Qué hago? ¿Los pago? ¿Me vas a dar con qué pagarlos? Y el Señor me contestó y me dijo, en revelación, me dijo, he abierto una puerta para que salgas de esto, búscala. Hermano, y el propósito era que esa persona que quería mi plática, pues hoy es mi amiga, hoy está escuchando palabra, hoy ya renunció a cobrarme cualquier cosa porque encontré esa puerta que Dios me reveló, que la busqué porque Dios me dijo, te he abierto una puerta para salir de esto, búscala. Por eso yo no puedo pararme aquí a decirle, hermano, no, 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 eso es algo personal. Pero si hay respuesta que usted y yo necesitamos, son esas respuestas que nos llevan a salir individualmente, puntualmente de lo que estamos pasando. ¿Sí o no? ¿Está entendiendo lo que le digo? Si hay algo más maravilloso es que para mi problema, para mi dificultad, para mi situación, venga respuesta de Dios y me diga cuál es el camino para salir de ese problema. Entonces, es importante que usted sepa esto. Dios está buscando que nosotros preguntemos con sabiduría para que Él traiga revelación a nuestra vida. Que tengamos coherencia en las cosas que le decimos, que le pedimos o que le preguntamos al Señor. Porque Él ya decidió poner en nuestra mente, en nuestro corazón, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Mire, es tan maravilloso. Yo le podría contar una cantidad de cosas si Dios me diera permiso. Yo le puedo contar esto que le estoy diciendo. Yo fui donde un abogado y el abogado me dijo, no, usted ya está sentenciado, lo único que le toca es pagar. Y yo le dije a una hermana que me acompañaba, abogada, que nos acompañó durante mucho tiempo en Villavicencio y en Palmira, ¿qué hacemos? Dijo ella, una mujer de fe, dijo, pues si el Señor le dijo que buscáramos, déjeme, yo voy y recorro toda su familia a ver qué pasa. Pero a mí los abogados todos me decían, no, usted ya está sentenciado, pague. Ahí ya no hay nada que hacer, ya eso no tiene, si sentenciado. Ya la persona va y presenta en un juzgado esa sentencia y simplemente se inicia el proceso de ejecución. Venga, pague o lo embargamos. Y el Señor, por revelación, me dijo, he abierto una puerta, búscala, vas a salir de eso. Y así fue. Pero entonces, ¿por qué me detengo un poquito aquí? Porque el cristiano no se le enseña a eso, a no desesperarse y a ir a la presencia del Señor a decirle, Señor, ¿cómo salgo de esta? Si usted ha venido los miércoles, cuando estuvimos hablando del paquete que es la salvación, dentro de la salvación está eso, la preservación que es el cuidarnos de caer en el error, pero también el auxilio de que ya tenemos el fango aquí en la barbilla y ya vamos a empezar a comer fango, ya vamos para abajo y clamamos a Dios sin temor. Escuche que la fe es desactivada por el temor. Y la persona que llega ante la presencia del Señor temblando y diciendo, Padre, difícilmente encuentra una respuesta adecuada de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios.
Y cuando el cristiano se acerca y le dice, Señor, no sé qué hacer, estoy en este problema, sí, me metí en él, cometí errores, es mi pecado, es mi culpa, soy responsable, pero por favor, sácame de aquí. El pueblo de Israel un día, allá en Jueces, capítulo 10, el pueblo de Israel un día, como siempre dejaban al Señor y hacían lo que cada uno le daba la gana, el Señor los entregó en manos de sus enemigos. Y el pueblo de Israel fue y le dijo al Señor, Señor, líbranos esta vez, oh Señor, en medio de un poco de altares que habían levantado a todos los demonios, a todos los ídolos, desempolvaron el altar de Jehová y clamaron a él. Y el Señor les respondió, han confiado en sus ídolos de piedra, de madera, clamen a ellos, yo no les voy a ayudar. Y el pueblo escuchó esa voz. Y el pueblo le dijo, por favor, aunque sea esta última vez, ayúdanos tú. Dice la Biblia que cuando el Señor vio la aflicción del pueblo, cuando los vio afligidos, derrotados, acorralados por el enemigo, dice que su corazón, el corazón del Señor, se afligió y los ayudó. ¿Cuánto más ahora que es Cristo nuestro Señor? ¿Cuánto más ahora que tenemos a Dios dentro de nosotros, el Espíritu Santo? ¿Cómo no nos va a ayudar? Entonces es importante cuando podemos confiar en que la respuesta de Dios está. Sí, la embarré, sí, pero voy a ir con sinceridad, sin temor, diciéndole, Señor, yo me voy a corregir, pero ayúdame, sácame de esto. ¿Qué debo de hacer? Muéstrame el camino. Yo no tengo salida. Humanamente no veo salida. Yo se lo dije así. Todos me dicen que estoy condenado a pagar. Dime si es que tú me vas a dar con qué darle ese dinero a esa persona y no hay problema. Lo que tú digas yo hago. ¿Qué debo de hacer? Ahí yo me hubiera quedado. Si yo no escucho la respuesta, no, yo me quedo ahí. ¿Quién sabe si ya hubiera pagado o estaría todavía endeudado? Pero el Señor me dijo y yo lo entendí. He abierto una puerta para que salgas de esta situación. Búscala. Y la busqué y la encontré. Entonces es importante que Dios está revelando en el corazón del cristiano cosas que necesitamos nosotros para vivir bien, para vivir mejor, para que en nosotros se muestre la gloria de Dios, para que no nos quedemos en el conflicto, para que no nos quedemos en el problema, para que no nos quedemos en el hoyo, donde tal vez por ignorancia caímos. La respuesta del Señor está para cada uno de nosotros. Amén. Importante. Otra vez, Jeremías capítulo 33, versículo 3, antes de que pasemos al otro texto. 33, 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Diga conmigo, yo las quiero conocer. Pero dígaselo al Señor, dígale, yo quiero conocer esas cosas grandes y ocultas que me van a servir para ser mejor hijo, para ser mejor hija. Amén. Revélamelas por tu espíritu. ¿No ve que el Señor lo dice? Así es. Ahora póngale cuidado. Proverbios capítulo 1, versículo 24, por ahí hasta el 28. ¿Por qué el Señor a veces no responde? ¿Por qué el Señor pareciera que para algunos no está? Claro, sobre todo en este tiempo que la iglesia ha ignorado que Dios habla, que Dios responde, y ha empezado a buscar en profetas, en diferentes personalidades, que Dios le hable como si estuviéramos en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Pacto el sacerdote estaba parado entre Dios y los hombres. Escúcheme, el sacerdote era intermediario entre Dios
y los hombres. Hoy usted es el sacerdote. Usted le puede hablar directamente a Dios. Usted se puede acercar sin intermediario y sin temor a la misma presencia de Dios. ¿Está entendiendo eso? Pero a veces uno ve personas, yo he conocido muchas personas, que parecieran que Dios para ellos no está. Y yo quiero decirles desde ya, antes de que empecemos a estudiar, que el problema es la ignorancia. El problema es la ignorancia. Porque muchas personas pecaron voluntariamente y creen que es ir a decirle al Señor, Señor, yo forniqué. Y no entienden, no escuchan la voz de Dios cuando le dicen, yo ya te perdoné la fornicación. Señor, yo robé. Y no escuchan la voz cuando le dicen, yo ya te perdoné el robo. Y no escuchan cuando el Señor les dice, lo que hiciste fue pecar directamente contra mí, me ofendiste a mí. Como lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante. ¿Cuánto mayor castigo merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y afrentare al Espíritu de gracia? Y como el cristiano no conoce, entonces no puede con efectividad encontrar la respuesta de Dios. Hay muchachos que se casaron y empezaron en la iglesia cristiana y empezaron a percibir un choque permanente, un pleito, una contienda, mal genio, y la tendencia de uno de los dos, del más débil de los dos, hacia el adulterio, y no saben por qué. Y pasaron los años, y estuvieron en ayuno, y se hicieron liberación. Cuando alguien les preguntó, cuénteme una cosa, matrimonio de Dios, pareja de Dios, esposos de Dios, ¿ustedes fornicaron antes de casarse, conociendo la Biblia, estando en la iglesia? Sí, nosotros estábamos teniendo relaciones cuando nos casamos. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron antes o después de casarse? No, el pastor nos dijo que nos casáramos, que si habíamos fornicado nos tocaba casarnos. ¿No confesaron al Señor su pecado voluntario? ¿No lo hicieron? No. Pues si nosotros le dijimos, Señor, perdónanos y ya. No. Escuche. Porque tienen que ir a confesar aquello que como conocedores hicieron. Abofetearon a Dios, pisotearon al Señor. Tuvieron por inmunda la sangre del pacto. Si no confiesan eso, pareciera que Dios no los escuchara. Pareciera que las consecuencias se van a quedar toda la vida. De hecho, en el Antiguo Testamento el pecado sexual producía una afrenta que nunca se quitaba. Proverbio lo dice, que el que adultera, su afrenta nunca será quitada. Así dice la Biblia. El que comete pecado sexual. Porque en ese tiempo no podían ir a Cristo a decirle, Señor, lo hice, pequé contra ti, directamente contra ti, conociendo tu palabra hice esto. ¿No? Y en el Nuevo Testamento, a veces el cristiano, al no entender, no sabe que tiene que ir allá. Y como que no allá, porque él está en su pecado todavía. Pastor, estoy en la gracia. Bueno, dígale eso al que todavía sigue sufriendo, padeciendo las consecuencias del pecado. Dígaselo. Estás en Cristo, pero la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si no lo hacemos, si simplemente decimos, Señor, perdónanos todos nuestros pecados, o perdónanos la fornicación, yo ya se la perdoné desde que usted llegó. Este es otro pecado, y la Biblia lo dice, y a veces no lo entienden. Entonces dice el versículo 24, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Ese es el reclamo de Dios. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis.
Mire que yo cuando leo estos versículos, pienso en jóvenes, en muchachos, que habiendo servido en las iglesias, uno les habla y les dice, no acumulen ira sobre ustedes, busquen de Dios, apártense del mal. Ustedes fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, no para hacer la comida del pecado, la comida del mundo. Ustedes son escogidos de Dios. No, sí, pastor, no, pero no quieren oír. Porque según ellos están viviendo de lo mejor, se están deleitando en algo hermosísimo, maravilloso, y no escuchan. Otro día, pastor. Mire ahí, yo le he dicho a personas, ¿usted quiere ayuda? No, todavía no. Ah, bueno, la situación es que a veces he conocido personas que cuando ya quisieron, ya no encuentran ni la respuesta ni la restauración. Por esto, por cuanto llamé y no quisiste oír, no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Una equivocación que el cristiano no puede cometer es creer que Dios va a estar todo el tiempo, dispuesto en toda hora y en todo momento a responderle a aquel que resistió el llamado del Señor. Una cosa es el que peca y va a la presencia del Señor y le dice, Señor, desbaráteme, vuélvame a hacer, quíteme esto, Señor, no quiero más. Al que se va y disfruta del pecado y dice, no quiero, y lo invitan y le predican la palabra, y dicen, eso no. De tal manera que el Espíritu de Dios se va, porque el Espíritu de Dios sí se va en aquella persona que persiste en pisotear al Hijo de Dios, en tener por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, en el que ofendió el Espíritu Santo. Aunque estemos en la gracia. Y lo doloroso es que yo lo he tenido que aprender atendiendo a esas personas, atendiendo. Pastor, pues yo vengo porque, no sé, pero yo me siento vacío, pastor. No hay nada dentro de mí como que, y yo trato de orar y no puedo. Y sé que hago lo malo, pero no tengo nada como para arrepentirme, no, no soy capaz, no soy capaz. Y sufren y están en peligro y les va mal. Y el Señor no responde, dice, me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Es tan tremendo esta parte, mi hermano, que nosotros como cristianos deberíamos entender que ni un solo día podemos dejar de acercarnos al Señor. No importa el error que hayamos cometido. No importa. No dejemos perder la conexión. No dejemos que se rompa la conexión con Dios. Y la conexión no depende de Dios, depende de usted, depende de mí. Amén. Hermano, ¿tiene un deseo? ¿Tiene un anhelo? ¿No ha podido morir a algo? Vaya, dígale al Señor, Señor, a mí me gustaría seguir en esto, en aquello, pero por favor, ayúdeme. Muchas personas, y pienso yo que han nacido de nuevo, al sentir un impulso por volver, no sé, a la rumba, a ir a una discoteca, a tomarse unos tragos y mover el esqueleto allá, sienten ese impulso y lo hacen. Yo después voy a la iglesia, yo después voy. Eso nunca los va a satisfacer, usted y yo lo sabemos. El vacío que el ser humano trata de llenar con rumba, con licor, con marihuana,
con droga psicoactiva. Ese vacío nunca va a ser lleno, sino por Jesucristo. El problema es que esa persona acepta volver a esa vida, volver otra vez a darle a lo mismo que alguna vez vivió o que tal vez nunca vivió. Y el problema es que cuando ya esté acorralado, cuando ya tenga la soga al cuello, cuando sienta que se está asfixiando, no va a saber dónde encontrar al Señor. No va a saber dónde encontrarlo, porque va a ir a una iglesia cristiana y ya no le gusta. Escucha que el pastor ora y le fastidia. No es capaz de leer la Biblia. Y si nosotros queremos que la respuesta de Dios nunca se calle, no dejemos de buscarle diariamente. No dejemos de encomendar nuestra vida a Él diariamente. Que no pase un día sin que usted le diga, Señor, aquí estoy. Tú conoces mis defectos, tú sabes lo que he alcanzado a través de tu Espíritu Santo y sabes todo lo que me falta, pero aquí estoy. Haz conmigo según el propósito tuyo que está establecido desde la eternidad. Aquí estoy. Por débil que sea, el Señor, su poder se glorifica en la debilidad del hombre. Amén. Y hace de su debilidad la fuerza, la fortaleza de Él. Y que te cambia, te cambia. Porque nosotros no, hay cosas que no tenemos la capacidad de hacer. Pero con la disposición, ¿se acuerda? La disposición de que te cambia, de que me cambia, me cambia. Sí, Señor. Y usted sabe que hay un testimonio muy grande parado delante de usted. La amargura, la ira, la violencia, la mente podrida, la mente llena de malos deseos, de odio, de resentimiento contra muchas personas, era lo que yo vivía. Y sin el Señor yo no hubiera podido cambiar. No, nunca, hermano. Pero siempre que usted esté dispuesto a obedecer al Señor, la respuesta de Dios va a venir sobre su vida. Aún va a llegar revelación de cosas que usted no sabía, que tenía que dejar, que tenía que cambiar, que se tenía que apartar, que tenía que fortalecer en su vida. Va a llegar respuestas solo para usted. Y eso le da certeza al cristiano de que es un hijo de Dios.